Si a un químico le preguntan que ¿cuál es la mayor expresión de la química? Es muy probable que les respondan que es la tabla periódica, porque es el resultado de cientos de años de investigaciones que han dado como resultado lo que hoy conocemos como tabla periódica. Pero no ha sido un camino fácil, ha ido evolucionando poco a poco, y para ello vamos a ver quiénes contribuyeron a la tabla periódica. A lo largo de la historia han sucedido 5 revoluciones de la química, y en este video hablaremos hasta la segunda revolución de la química, donde aparece Mendeleev en 1868, cuando publica su libro de texto llamado Principios de Química, en donde ya aparece la tabla periódica que hoy en día conocemos, claro, con algunos huecos, pero él sabía que ahí iban a estar algunos elementos que en su época todavía no se conocían, pero que gracias a sus investigaciones sabía que iban a estar. Ahora acompáñenme a ver cómo fue el proceso para descubrir la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema para la clasificación de los elementos químicos en función de su número atómico, o sea, el número de protones que contienen en su núcleo cada uno de los elementos, además de que ésta refleja las propiedades periódicas, o sea, que se repiten a lo largo de la tabla periódica, en grupos y en periodos. Para comenzar con nuestra historia, hemos de recordar que el hombre primitivo conoció el fuego, y a partir de ahí empezaron a surgir los nuevos descubrimientos. Los primeros alquimistas fueron los árabes, pero aún así los alquimistas europeos fueron los que quisieron transmutar el plomo y otros metales en oro y plata. ¿Gracias a qué? A la piedra filosofal. La teoría de la piedra filosofal se basaba en el concepto de que los metales de mayor interés como la plata y el oro estaban escondidos en otras sustancias y se podían recuperar gracias al tratamiento químico adecuado. El concepto que hoy tenemos como elemento es muy diferente al que se tenía en la antigüedad. Antes se decía que existían 4 elementos, que era el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y se decía que los metales eran una combinación de estos 4 elementos y que podían transmutarse gracias a la piedra filosofal. Gracias a los conocimientos de los alquimistas en búsqueda de su piedra filosofal, el médico Georg Ernst Stahl fue el que hizo la teoría del flogisto, la cual consistía en poder explicar la combustión y las reacciones de los metales. El flogisto era considerado como una sustancia que carecía de peso y que estaba presente en los metales, en general en todas las sustancias, y ese era el principal responsable para que estas sustancias se calcinaran y se oxidaran. En 1771, el químico inglés Joseph Priestley aisló un gas que hacía arder con más fuerza la llama de una vela. A este gas lo llamó aire desflogistizado. Hasta el momento hemos hablado de pocos de los cientos de científicos que han aportado un granito de arena para el desarrollo de la química. Pero, para poder seguir con esta historia, debemos de mencionar al padre de la química, el científico francés Antoine Laurent Lavoisier, el cual, a finales de la década de 1790, era administrador de una fábrica de pólvora, y gracias a esta pudo hacer su laboratorio, en el cual hizo experimentos con el estaño y el mercurio. Sus trabajos con estos dos metales fueron cruciales para poder demostrar su ley que llamó ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa, que dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con esto demostró que la combustión era un reordenamiento de sustancias y que una estaba indudablemente contenida en el aire. En su momento se creía que era flogisto, pero Lavoisier la llamó oxígeno. La definición moderna de elemento químico la introdujo Robert Boyle en el siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XVIII que, gracias a los trabajos de Lavoisier, los químicos tuvieron una definición práctica para poder identificar a los elementos de manera sistemática. En 1789, Lavoisier publica el Tratado Elemental de Química con una lista de 33 elementos conocidos hasta el momento. Lo curioso de esta lista es que consideraba a la luz y el calor como sustancias materiales, o sea, como elementos. En la época de Lavoisier, el científico Jeremias Richter elaboró un primer ensayo del sistema periódico de los elementos químicos, en el cual pudo observar que había una relación constante entre las masas y las combinaciones de los elementos. En 1828 aparece el químico sueco Jacob Berzelius, el cual elabora una tabla periódica con base a masas atómicas. A este científico se le atribuye al sistema actual de símbolos químicos, el cual es representado por la primera o las 2 primeras letras con mayúscula y una minúscula de cada uno de los elementos. Este científico descubrió 3 elementos, el selenio, el cerio y el torio. Aisló por primera vez al titanio, al circonio y al silicio, además de que describió las características que diferencian a los metales de los no metales.
En 1829 aparece el químico alemán Johann Reiner con su primer intento para realizar una tabla periódica con base en la relación de masas atómicas y propiedades de ciertos elementos. Aquí pudo observar que elementos organizados en grupos de 3 tenían propiedades semejantes. Así pudo calcular la masa atómica del elemento central gracias al promedio de la suma de las masas atómicas de los otros dos elementos. A estas las llamó triadas y nosotros las conocemos como las triadas de Reiner. Como dato extra, en 1850 ya se conocían hasta 20 triadas. En 1858, Stanislao Cannizzaro, junto con los trabajos de Amadeo Avogadro, realizan métodos sistemáticos para poder determinar las masas atómicas de distintos elementos. Hemos llegado a los años de 1860, en donde se da el primer Congreso Internacional de la Química. Fue convocado por 3 grandes personalidades, que eran Welsen, Kekulé y Wurtz. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, tenían el propósito de mejorar el lenguaje de la química, pero no tuvieron mucho éxito, aunque de aquí sale el paradigma característico de la segunda revolución de la química. En 1862, el geólogo francés Alexandre Beguyer fue quien publicó en su obra titulada El tornillo telúrico un acomodo de los elementos gracias a sus observaciones en la periodicidad de las propiedades de los elementos, y fue el primero en darse cuenta que estas propiedades estaban en función de sus pesos atómicos. 2 años después, en 1864, el químico inglés Alexander Newlands propuso un nuevo acomodo de los elementos en función creciente de su masa atómica. Aquí se percató de que después de 7 elementos, el octavo repetía las propiedades del primero. A esto lo llamó ley de octavas. El problema al cual se enfrentó Newlands fue resuelto en 1869 por 2 químicos totalmente diferentes. Uno fue el químico alemán llamado Julius Meyer, el cual hizo una tabla periódica con base en radios atómicos. Y el otro químico fue el químico ruso llamado Dmitry Mendeleev. Tanto Meyer como Mendeleev publicaron sus tablas periódicas prácticamente al mismo tiempo, pero hubieron 2 diferencias. Meyer publicó 55 elementos y Mendeleev 63. Meyer publicó con base a las propiedades físicas y Mendeleev publicó con base a las propiedades químicas. Mendeleev publica su tabla periódica en su texto titulado Principios de Química. Aquí su tabla periódica estaba en función de las masas atómicas de los elementos y que también, por supuesto, que demostraran la periodicidad que existía entre los elementos. O sea, reunió las ideas de sus antecesores y las resumió en un mismo lugar, en la tabla periódica. Aquí, gracias a sus cálculos, pudo ver que habían lugares donde todavía no se sabía de la existencia de algunos elementos, pero él sabía que ahí iban a estar esos elementos y por eso dejó sus espacios en blanco. Mendeleev organizó su tabla periódica en grupos y en periodos y en función creciente de las masas atómicas de los elementos, pero no todos cumplían con esta condición. Tal es el caso del níquel, el cobalto, el yodo y el telurio. ¿Por qué? Porque el níquel y el yodo tienen menores masas atómicas que el cobalto y el telurio respectivamente. Por ello, Mendeleev no organizó completamente la tabla periódica en función creciente de las masas atómicas, sino también en las propiedades. Esto debería de tener una explicación y fue hasta casi 50 años después cuando en 1912 Henry Moseley aparece con sus investigaciones con los espectros de rayo X y descubre que la tabla periódica debería estar en función del número atómico de los elementos. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que contiene cada núcleo de los elementos. Esperen, esto todavía no termina. En 1940, el científico estadounidense Glenn Seaborg sintetiza elementos más pesados que el uranio, y este ya es radiactivo. Gracias a este descubrimiento, fue acreedor en 1951 al Premio Nobel de Química, además de que ha sido el único científico que en vida ha podido ver un elemento con su nombre por sus investigaciones. Pero su logro más grande fue convencer a la comunidad científica de su época de sacar al torio, al protactinio y al uranio de la tabla periódica para colocarlo en los elementos de transición interna. La tabla periódica ha pasado por muchas transiciones y con lo aprendido en este video podemos darnos cuenta de que sí es la máxima expresión de la química, porque aquí está inmerso el estudio de cientos de investigadores, de científicos que a lo largo de los años no solamente han sido de un solo lugar, sino de todo el mundo. Espero que hayan aprendido un poquito con el video de hoy y recuerden que la química está en todos los lugares. Gracias por ver el video.